amigos, Recording in familiares progress. que hoy nos visitan. Estamos ya en la última noche de esta semana de predicación del Evangelio y ha sido un tiempo precioso en el cual hemos podido ver la mano de Dios en la comunión de los hermanos, en el ánimo de personas asistiendo, y quisiera que por un momento usted meditara en la gran necesidad que sigue teniendo de ser salvo y de ser salva. Hemos leído durante estos días varias porciones de la palabra de Dios, donde se ha dejado ver el deseo claro que tiene Dios por su salvación. Quisiera invitarles a leer tres pasajes en las Escrituras para que podamos ver que Dios quiere, que el Hijo quiere, que el Espíritu Santo quiere que usted, amigo y amiga, sea salvo, sea salva. Entonces quiero invitarles a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, dice la escritura, perdón, sí, 2, 3. Dice 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Repito otra vez, primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Evangelio de Marcos, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 40. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 40, dice la escritura, vino a él, esto es, al Señor Jesucristo, un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lucas capítulo 5 versículo 12 es un pasaje paralelo a este pasaje que hemos leído, pero quiero notar ahí entonces solamente una palabrita. Lucas capítulo 5 versículo 12 dice la escritura, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La palabrita que quiero que noten ahí es un hombre lleno de lepra. Este es el mismo hombre del cual leímos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Y también el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 7. San Juan, capítulo 16, versículo 7.
Dice la escritura, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hemos leído entonces en esos tres pasajes de la Escritura el deseo de un Dios triuno de salvar al hombre pecador. En el huerto de Edén, Dios dijo a Adán que no desobedeciera, que no comiera del fruto del árbol que él le dijo que no comiera. Pero Eva y Adán comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo así a Dios. Y desde que el hombre pecó, desde que el hombre se condenó, desde que el hombre infringió la ley divina, ha sido el propósito y el deseo de Dios salvar al hombre pecador. Leímos en la primera carta a Timoteo acerca de que Dios quiere que los creyentes oremos por todos los hombres para que los hombres sean salvos. Y eso hemos hecho, no solamente orar en este lugar, pero también predicar acerca del Señor Jesucristo. Leímos en el versículo 3 y 4 que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que absolutamente todos procedan al arrepentimiento. Tanto quiere Dios que usted, amigo y amiga, sean salvos, que leemos en Juan 3:16, tanto es el deseo de Dios para que usted pueda, contrito y humillado, arrepentido por su pecado, ser salvado, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y dentro del mundo está usted. Usted en esa palabra mundo puede colocar su nombre. Dios le amó a usted tanto y de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, una salvación universal, una salvación al alcance de todos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, porque no es el deseo de Dios, no es el querer de Dios que alguien se pierda. Él no quiere que absolutamente ningún ser humano se pierda. Y por eso entonces Él dio a su Hijo, su amado, su unigénito, y lo envió a este mundo a que fuera levantado entre el cielo y la tierra en esa cruz donde Dios mismo iba a castigar en él el pecado de todos nosotros, porque Dios no quiere que absolutamente ninguno se pierda. No, nadie, ninguno se pierda, sino que absolutamente todos los hombres procedan al arrepentimiento. Tal, perdón, tal es el deseo de Dios de salvar al pobre pecador que leemos en Isaías capítulo 53, versículo 6, cuando habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo, del hecho de que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. La escritura dice ahí, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ven cómo no quiere Dios que usted se pierda, querido amigo y amiga. No solamente es que se despojó de su amado Hijo, sino que además cargó en él el pecado suyo y el pecado mío. Capítulo 53 de Isaías, versículo 10 también dice
que con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Ve, querido amigo y amiga, el deseo de Dios en cuanto a que usted sea salva, que usted proceda al arrepentimiento. Usted tiene una necesidad urgente de ser salvo y de ser salva. No le estamos hablando en este lugar y no ha escuchado. Lo invitamos a tal grupo religioso, a tal iglesia. Lo invitamos a que crea en fulanito de tal o en sutanito de tal. Para nada. Estamos hablando todos estos días, en primer lugar, de su necesidad como pecador, de confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. También leímos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 40, que vino al Señor Jesucristo un hombre leproso. Y leímos de este hombre leproso también en el Evangelio de Lucas. Y Lucas dice que no solamente este hombre era leproso, pero que estaba lleno de lepra. En la escritura, la lepra es una figura del pecado en el ser humano, porque así como la lepra insensibilizaba la carne del que tenía esta enfermedad, así el pecado hace insensible al ser humano. Si la lepra no era tratada, pues eventualmente le llevaba a la muerte. Y lo mismo pasa, querido amigo y amiga, con el pecado. No es solamente que este hombre tenía lepra, es que estaba lleno de lepra. No solamente es que el hombre es pecador, sino que el hombre está lleno de pecado y necesita urgentemente ser sanado, ser salvado. Pero dice ahí que vino al Señor Jesucristo un hombre leproso, un hombre sin duda en ruina, sin duda en bancarrota, despreciado por los demás, desechado. Y este hombre, según la ley de Israel, tenía que andar con un bozal y tenía que pregonar cuando venía alguien. Él tenía que decir: inmundo, inmundo. Y los que escuchaban su voz entonces se alejaban de este hombre. Nadie, absolutamente nadie, quería tener ningún contacto con uno que era leproso. Pero este hombre tomó la decisión en su corazón de llegar a la persona correcta, de llegar a la persona indicada, esto es, al Señor Jesucristo. Y este hombre se acerca, ve al Señor Jesucristo, sin duda ha oído hablar de él, sabe que en él hay poder no solamente para sanar su enfermedad, sino también para salvarle de la condenación eterna. Y este hombre va contrito, humillado, dice, hincando la rodilla, como uno que adora a la persona frente a la cual está, esto es al Señor Jesucristo. Y este hombre dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que el Señor Jesucristo podía limpiarle, ciertamente sí, pero tal vez en su corazón ese hombre pensaba: ¿será que Él quiere limpiarme? ¿Será que Él quiere sanarme? Yo sé que Él puede, Señor. Si quieres, por favor, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo le dice: quiero. Quiero, hombre, por supuesto que sí, sé limpio. Y el Señor Jesucristo, aquel que es santo, inocente, sin mancha, al cual el pecado no podía contaminarle, él pone su mano sobre este hombre y le dice: quiero, sé limpio. Tanto quiere el Señor Jesucristo, tanto quiso y quiere en este día salvarle, que él fue no solamente escupido, como leemos en la palabra de Dios, su barba arrancada, su rostro posiblemente desfigurado,
su piel arrancada tal vez en pedazos por este látigo romano que al tocar su piel hacía como surcos en la piel de la persona del Señor Jesucristo. No solamente es que a él le fue puesta esta corona de espinas allí y fue hecho rey de burlas por muchos. Eso no es absolutamente nada. Y usted puede leer de todos los sufrimientos del Señor Jesucristo antes de la cruz. Pero déjeme decirle una cosa, eso no se compara en nada a lo que Él soportó durante esas 3 horas de oscuridad, cuando Él enfrentó la justicia divina por usted y por mí. ¿Quiere preguntarle al Señor Jesucristo esta noche si quiere salvarle? Él le va a decir, quiero ser limpio, quiero ser salvo. Usted no se imagina cómo quería el Señor Jesucristo salvar al pobre pecador. Yo no he leído de un amor tan grande, de un amor tan sublime, de un amor tan intenso, de un querer tan grande como el del Señor Jesucristo, de salvar al pobre pecador. Quiso tanto que en la cruz del Calvario Él entregó su vida por usted y por mí. Y Él puede decirle en esta noche a usted, amigo y amiga, quiero ser salvo. Pero usted ha de ser como este hombre leproso, reconociendo su condición, que fue lo que este hombre hizo. Se postró delante del Señor Jesucristo y le dijo, Señor, Señor, Cristo tiene que ser su Salvador, pero también su Señor y su Salvador. Y postrado, postrada, contrito, humillado en la presencia del Señor Jesucristo, reconocer y decirle, Señor, aquí estoy. Si tú quieres, tienes el poder para salvarme. Yo soy un pobre, una pobre pecador, pecadora, que no merezco absolutamente nada. Estoy aquí delante de ti, Señor, necesito por favor ser salvo. Confiese, arrepiéntase más bien, es la palabra, delante del Dios Todopoderoso. Y dígale, Señor, sálvame. Y sin duda, Él le va a salvar, querido amigo y amiga. No tiene que postrarse ante un palo, ante una estatua de yeso, ante una estatua de oro o de cualquier otro metal, ni siquiera ante un hombre como usted y como yo, pero sí ante la persona única, gloriosa y preciosa del Señor Jesucristo, quien quiere de verdad y de corazón salvarle. Ayer el hermano nos hablaba, para terminar, con el querer del Espíritu Santo en Hebreos, y leíamos ahí 3 veces, 3 veces en las Escrituras, donde dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Leímos en el Evangelio de Juan acerca del Espíritu Santo, que Él está puesto en este mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en el Señor Jesucristo. Y si usted está ahí escuchando la voz del Espíritu Santo, hablándole de su necesidad de ser perdonado, de ser perdonada, por favor, no endurezca su corazón. Atienda la voz del Espíritu Santo hoy, hablando a su vida, hablando a su corazón.
y entregue su vida al precioso y glorioso Salvador. Saben que en Hebreos leemos que el Señor Jesucristo se ofreció a Dios mediante el Espíritu Santo. Ven la obra de un Dios triuno ahí en favor del hombre pecador. El Hijo, por medio del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para salvarle a usted y para salvarme a mí. Un versículo final, Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 6. El Señor Jesucristo está ahí en el estanque de Betesda y ahí ve a un hombre paralítico que lleva muchos años en esa condición, y el Señor Jesucristo en versículo 6 le hace una pregunta a este hombre. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva, amiga? ¿Quieres ser salvo, amigo? El Señor Jesucristo le dijo a este hombre, ¿quieres ser sano? Y este hombre respondió, Señor, no tengo quien me meta al estanque. Pero el Señor Jesucristo no le preguntó eso. El Señor Jesucristo no le preguntó acerca de que si él podía o no llegar al estanque. El Señor Jesucristo no le preguntó a este hombre si él tenía la fuerza o la capacidad de meterse a ese estanque para ser sano de su enfermedad. No. El Señor Jesucristo le preguntó, ¿quiere ser sano? Ahora usted, amigo y amiga, ¿quiere ser salvo? ¿Quiere ser salva? ¿O está confiando en sus fuerzas o en lo que usted pueda hacer? Sí, déjeme que primero haga esto. Sí, tengo que dejar estas cosas. Sí, pero tengo que hacer aquello. Sí, pero es que no puedo con esto, no puedo con aquello. Su necesidad más urgente es la de confiar en el Señor Jesucristo como Salvador. Del resto se encarga Él. Pero arrepiéntase, confiese al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador para perdón de pecados. ¿Entendieron? El Dios triuno, creador de los cielos y de la tierra, ha hecho absolutamente todo para que usted, amigo, amiga, jovencito, jovencita, sean salvos. Dios ya no va a hacer absolutamente nada más, porque todo lo que había que hacer, Él ya lo hizo. Y entienda, como Dios, Él no quiere que ninguno se pierda. Si usted se pierde, es porque quiere, no porque no hay una provisión para su salvación. Muy buenas noches a todos. Gracias por venir esta noche. Yo quisiera leer en Salmo 69. Salmo 69. El Salmo 69 es un salmo profético, un salmo que habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice así en el versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido
abismos de aguas, la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen, como sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Versículo 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Y fíjate bien en el versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Tal fue todo lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Dice el versículo 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Sabemos que Cristo no murió de un corazón quebrantado, porque Juan capítulo 10 nos enseña que Cristo tenía poder para poner su vida. Y cuando Él había pagado el precio que Dios había exigido, Él clamó a gran voz, consumado es, entregó su espíritu al Padre y simplemente murió, solo para tomar de nuevo su vida a los 3 días. Sin embargo, el escarnio ha quebrantado mi corazón. El Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos. ¿Cómo está su corazón esta noche? Anoche y hablábamos de personas con corazones endurecidos. Pero el Señor Jesucristo dijo, he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Y Él sabe lo que es tener un corazón quebrantado. En la cruz dice, sálvame, oh Dios. Hay cosas que sucedieron entre el Padre y el Hijo en la cruz del Calvario que realmente, humanamente hablando, no podemos entender. Voluntariamente el Señor Jesucristo fue a la cruz sin ser forzado. Por amor a ti, por amor a mí, Él fue. Sabiendo desde la eternidad todo lo que iba a sufrir por ti y por mí. Ahora Él se encuentra en la cruz, sufriendo el castigo de Dios. Y dice, sálvame, oh Dios, sálvame.
Versículo 3, cansado estoy de llamar, mi garganta sea enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando, ¿quién? A mi Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La angustia, el dolor que estaba en el corazón del Señor Jesucristo, y por amor a ti y por a mí, Él estaba allí. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Los pecadores no para nada en absoluto pueden amar a Cristo. No para nada en absoluto. Es imposible que un pecador muerto en sus pecados, apartado de Dios, pueda amar a Cristo. Hay una sola opción. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo. Y los pecadores aborrecieron la luz porque sus obras son malas. Ellos amaron las tinieblas y odian la luz. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, que dijo, yo soy la luz del mundo. Amigo, no te engañes. Si te encuentras acá sin Cristo, vives en amistad contra Él. Sin causa. Él dijo, se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen, sin tener por qué. Pregúntate, ¿por qué estaba Cristo en la cruz? Pregúntate. ¿Por qué Él estaba tan dispuesto a sufrir la ira de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios, para que tú y yo pudiésemos tener todos nuestros pecados perdonados, limpiados, borrados, eliminados para siempre? Para siempre. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé. ¿Quién se compadeciese de mí? Y no lo hubo. No lo hubo. No lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. El creador, el sustentador de este universo, Dios, el Dios eterno, quebrantaron mi corazón. Estoy acongojado. Eso es lo que el Señor Jesucristo sufrió.
en manos de su Dios. Por amor a ti, por amor a mí. Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Salmo, yo creo, Salmo 147, si estoy correcto, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer hoy en tu vida. Ya hemos escuchado lo que Dios quiere, lo que el Señor Jesucristo quiere, pero ¿qué de ti? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres que Cristo haga para enseñarte, para mostrarte cuánto te ama? ¿Qué quieres más? ¿Sabes qué? No hay más. No hay. Consumado es. Hecho está. Consoladores, ninguno. Nadie. Cristo a solas. En la oscuridad. La luz del mundo. Fíjate bien. Aquel que había dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca, fíjate, nunca andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Dónde? Morando en él o en ella. Sin embargo, la luz del mundo en las tinieblas, en la oscuridad, sufriendo lo que tú y yo merecíamos. Esta noche, tú puedes tener todos tus pecados perdonados. Santiago capítulo 1 dice, las concupiscencias de uno, los pecados de uno, da a luz el pecado. Y cuando el pecado termina con el ser humano, su fin es la muerte. La muerte. La separación eterna de la presencia de aquel Dios que te amó tanto que, como ya hemos escuchado, quiso quebrantar, ¿quién? A su Hijo. Lo sujetó a padecimientos. ¿Por quién? ¿Por qué? Por amor a ti. Por amor a ti. Por amor a mí. Tal es el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal es la gran demostración del amor de Dios. Ya hemos escuchado del gran deseo de Dios. Él desea, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Ese es el corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios. El amor de Dios expresado
en los sufrimientos de su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Pero es una cosa decir, Cristo murió por nosotros, pero es otra cosa decir, Cristo murió por mí. Y por los primeros 29 años de mi vida, yo era enemigo de Dios. Yo odiaba a Dios. Pero Dios, en su infinita gracia y infinito amor, a los 29 años me salvó. Me perdonó y me dio una vida nueva. Una vida totalmente nueva. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida esta noche. No salgas, por favor, de esta reunión sin haberle recibido a Cristo. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Él dijo, he venido para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es la causa del quebrantamiento? El pecado. A fin de cuentas. Pero con un corazón sanado. Una vida nueva. Con todos sus pecados borrados. Esta noche. El ser humano es esclavo del pecado. El pecado lo domina, lo controla. De muchas maneras diferentes se manifiesta el pecado. Sin embargo, el pecado es aquel que manda. Y Cristo es el único que nos puede librar no solamente de la culpa y la pena, el castigo, sino también del poder del pecado. Porque Él es poderoso para salvar. Poderoso para guardar. Dice la palabra de Dios, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para presentarnos delante de su presencia sin mancha. Tal es el poder de Cristo. Ese es el poder que tú puedes experimentar en tu vida esta noche. Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente todo lo que nosotros podemos pedir o entender como conforme al poder que actúa en nosotros. Este versículo tiene referencia a los creyentes. Pero Dios en todo su poder, Dios que no hace nada a medias. En el momento que el pobre pecador arrepentido cree en Cristo, Dios viene a morar en él o ella para siempre. ¿Qué necesitas más? ¿Qué más? ¿Sabes qué? No hay más. No hay más. Cristo hizo todo. Cristo vino a librarnos de la condenación, a librarnos de la ira de Dios, a librarnos de nuestros pecados. El escarnio ha quebrantado mi corazón. El mismo Cristo que murió también resucitó. Y si Él podía vencer la muerte, Él también es poderoso para salvarte a ti.
¿Cuándo? Ahora mismo. Es el momento oportuno. Anoche escuchábamos al hermano hablándonos de un muerto bajo el puente. Un niño de 4 años que se mató con el arma de su padre. La muerte no tiene horario fijo. Y la muerte viene a todos. No sabemos cuándo. Esta noche, que tú seas salvo. ¿Cómo? Recibiendo el don de la salvación que Dios te quiere dar, que es su Hijo Jesucristo. Cree en Él. Cree en Él. Y serás salvo. Hoy mismo. No seas como el granjero en la palabra de Dios, cuando Dios dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Es horrenda cosa caer en manos de Dios vivo. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesucristo cayó en las manos vivas de Dios. Y hemos leído esta noche, contemplado, considerado algo de lo que Él sufrió en las manos poderosas de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, que está airado con los pecadores todos los días. Todos los días. Pero por amor a ti y por amor a mí, en vez de castigarnos a nosotros, castigó a su Hijo. Cargó en Él todos los pecados nuestros. Y esta noche, la decisión es tuya. El destino eterno, tú vas a escoger. ¿Qué vas a hacer con Cristo esta noche? ¿Qué vas a hacer con aquel que sufrió tanto para librarte de la ira de Dios, para librarte del castigo que aún tú mereces? Cree en Él, recíbelo. Y esta noche puedes volver a tu casa con gozo en tu corazón, con tu corazón totalmente sanado. Un corazón nuevo, una vida nueva, en feliz armonía, comunión con Dios. Padre amado, gracias te damos por permitirnos y predicar el glorioso mensaje del Evangelio. Gracias, Padre, por la semana que nos dice y por todos que vinieron esta noche. Padre, queremos que hay personas sentadas en esta reunión con quienes el Espíritu Santo está obrando. Pero Padre, también creemos que el enemigo está muy ocupado. Oh Padre, que los pecadores escuchen, pongan atención a la voz de Dios, para que esta noche puedan pasar de muerte a vida, puedan volver a sus casas, gozándose de la salvación, de la presencia tuya en sus vidas. Gracias, Padre,
Y en el nombre del Señor Jesucristo oramos.